En íntima relación con el surgimiento del federalismo se asocia la figura de los caudillos, cuyo liderazgo reemplazó en diversas regiones al poder colonial cuando éste entró en crisis. Estanislao López se propuso organizar institucionalmente la provincia de Santa Fe y promovió en 1819 la sanción de una constitución provincial decididamente democrática y federal. Ese mismo año, el Congreso Nacional, que sesionaba en Buenos Aires, había sancionado una Carta Constitucional para las Provincias Unidas, inspirada por principios aristocráticos y centralistas. Los dos documentos contemporáneos, el de Santa Fe y el de Buenos Aires, revelaban la irreductible oposición de los bandos en pugna. Después del rechazo de la Constitución de 1819, las provincias vieron cada vez con más claridad que la cuestión constitucional era un problema tanto económico como político, y que mientras el gobierno central siguiera bajo la influencia de Buenos Aires, los postulados económicos del interior serían muy probablemente desatendidos. Quizás la forma más usual es decir que los unitarios eran los porteños y los federales eran los hombres del interior. Cosa que es incorrecta. En realidad, los unitarios son aquellos partidarios de un Estado centralizado, unitario, y los federales son los partidarios de mantener la soberanía de las distintas ciudades del territorio rioplatense a través de una forma de asociación política que era la confederal. Creo que entonces la síntesis para el tema de lo que significa la ruptura revolucionaria es estos dos procesos. Un proceso que significa la independencia y por lo tanto la formación de algo nuevo que todavía no se sabe lo que va a ser, nuevas comunidades políticas que terminan siendo las naciones pero no estaba nada dicho en 1810, y el otro tema es el cambio de régimen político, la idea de sistema político más fuerte, la idea de entonces de soberanía popular, de representación política, es decir, de un gobierno representativo, de división de poderes, y de la república, que creo que vale la pena subrayar la novedad que significa la república, porque en el caso de nuestro continente, porque en realidad son muy pocos lugares en el mundo que en ese momento tienen repúblicas, en general son monarquías, pueden ser constitucionales, pero monarquías. El rechazo a la Constitución de 1819, la búsqueda de un monarca para el Río de la Plata y la excesiva concentración de poder que Buenos Aires le había imprimido a la etapa post-revolucionaria, ayudaron al surgimiento de un grupo de caudillos que expresaron un sentimiento republicano y federal, contrario a los intereses porteños, aunque no formaron un movimiento homogéneo. Algunos caudillos se habían destacado en la defensa de las fronteras contra los aborígenes o participando en las luchas contra la independencia. No negaron la necesidad de unión entre todas las provincias, pero consideraban que esta unión debía respetar la autonomía política y económica de cada una de sus respectivas regiones. La primera función que tiene el Estado es tener una fuerza armada que le dé el monopolio del poder legítimo de coerción. Pero tener una fuerza armada en las condiciones del siglo XIX fueron muy difíciles, no había con qué mantenerlas. Lo que contaba Pueyrredón en las cartas a Martín, si usted me pide más me van a colgar, etc., no había. Entonces los ejércitos no tenían prácticamente financiamiento y lo tenían que obtener en los lugares en donde estaban. Eso hacía que los ejércitos fueran bastante independientes de la autoridad central que los mandaba y que finalmente, como se financiaban en el propio lugar, aceptaran o no aceptaran esa autoridad. Eso llevó precisamente al surgimiento de los caudillos. Es decir, era muy difícil mantener una fuerza armada en lugares tan distantes y sostenerla financieramente. Pero para el dueño de haciendas podía armar rápidamente un pequeño ejército privado con costos muy bajos, porque tenía los insumos necesarios, tenía caballos, no tenía hombres. La crisis no se hizo esperar. Las tropas entrerrianas y santafesinas se dirigieron hacia Buenos Aires en octubre de 1819 y el directorio no vaciló en solicitar la ayuda del general Lecor, jefe de las tropas portuguesas que ocupaban Montevideo. Esta actitud porteña agravó la situación. El ejército del norte, que era el único con que aparentemente contaba el directorio, recibió la orden de bajar apresuradamente hacia el sur, pero al llegar a la posta de Arequito, se sublevó a instancias del general Bustos,
que se preparaba para apartar a la provincia de Córdoba de la obediencia de Buenos Aires. El director Rondó recurrió a la movilización de las milicias y se enfrentó en la cañada de Cepeda con las tropas del litoral en febrero de 1820. Su derrota fue definitiva. Los vencedores de Cepeda, López y Ramírez, exigieron la desaparición del poder central, la disolución del Congreso y la plena autonomía de las provincias. Bustos acababa de asegurársela a Córdoba. Ibarra lo imitó en Santiago del Estero. Araos en Tucumán. Ante los hechos consumados, el director Rondó renunció.